Tardes. Bienvenidos al Ateneo de Santander en este acto que se realiza en colaboración con el Aula de Cultura del Diario Montañés. La Junta Directiva de este Ateneo creyó conveniente, y así se aprobó, que este año 2022 se conmemorara de manera relevante la efeméride del centenario de la publicación de la novela El Ulises de James Joyce. Y precisamente por eso iniciamos hoy una doble jornada sobre Joyce y sobre la novela El Ulises. Mañana continuaremos con la presencia también de Dámaso López, que es el conferenciante que se ha hecho cargo, y tenemos que agradecérselo infinitamente, de llevar adelante estas conferencias para glosar no solamente la figura del escritor, sino también el significado de la novela El Ulises en el mundo literario del siglo XX. Yo no me voy a extender porque a Dámaso López le va a presentar ahora Calixto Alonso, pero sí decirles a ustedes que mañana esto tiene una segunda parte que, como suele ser frecuente, es la más interesante, y por tanto les conmino, les ruego que mañana vengan al Ateneo para escuchar esa segunda parte sobre la conmemoración del primer centenario del Ulises. Y yo ya sin más le paso la palabra a Calixto Alonso para que presente a Dámaso, a quien reitero el agradecimiento del Ateneo Santanderino. Muy buenas tardes a todos. El agradecimiento del Ateneo para que en una tarde de viernes, que no es usual, hayan acudido a escuchar a Dámaso López, de quien ya les vaticino que no les va a defraudar. Dámaso López es un extraordinario conferenciante y lo van ustedes a comprobar. Dámaso López nació en Madrid en 1953, no obstante su origen es campurriano, tiene una vinculación directísima con Santander, es licenciado en Filología Inglesa y en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y se doctoró en esta misma universidad, en la Complutense, con una tesis sobre el grupo de Bloomsbury, compuesto, como ustedes perfectamente conocen, por Virginia Woolf, Lytton Strachey, Evelyn Waugh, Maynard Keynes, etc. Es, en la actualidad, catedrático de Filología Inglesa en la Complutense, ha sido vicedecano y decano de la Facultad de Filología de dicha universidad y en la actualidad es vicerrector de Relaciones Internacionales y Cooperación. Desde ese cargo es el impulsor de los cursos que se organizan en Noja, se cumple su tercer aniversario, dirigidos por la Cátedra de Filipinas de la Complutense. Los intereses de Dámaso López abarcan la historia de la literatura inglesa, la ilustración, el modernismo angloamericano, la historia de la novela, la literatura comparada o la problemática de la traductología. No les voy a aburrir porque tiene muchísimos cargos y las publicaciones son como las arenas del mar, innumerables. Hoy es presidente de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, es asesor y colaborador de las más importantes revistas científicas en materia anglófila, Estudios Ingleses de la Universidad Complutense, Atlantis, Revista de Filología. Ha publicado centenares de artículos en publicaciones como el Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, Revista de Occidente, Claves de Razón Práctica, Archipiélago. Es traductor, prologador y anotador de diferentes autores ingleses, todos referidos, o casi todos, al grupo de Bloomsbury, Lytton Strachey, Robert Louis Stevenson, que no lo es,
Joseph Conrad tampoco, Virginia Woolf, Eliot, Paul Muldoon y otros más. También es autor y editor literario de varios libros, y cito 3, sobre la imposibilidad de la traducción, de 1991, Teorías de la traducción, 1996, y ya relacionados con esta región, 5 siglos de viajes por Santander y Cantabria, libro del año 2000, y Álvaro Pombo, Poéticas de un estilo, ya voy por el 4, voy por el 5, ya finalizo. Ha escrito sobre Vicente Huidobro, sobre Gerardo Diego y por Roberto Bolaño, que tiene la misma complicación, o es primo hermano en complicaciones de James Joyce. Dio clase en esta ciudad en diferentes institutos de enseñanza media, junto con su mujer, aquí presente. Ha escrito en muchas ocasiones en el diario Montañés, siendo en ese momento director, el presidente del Ateneo, y siempre ha estado en contacto con la vida cultural de Santander y es extraordinariamente generoso con cualquier cuestión en la que se le requiera, y esa es la razón de estar ahí. Considero que es un lujo tenerla entre nosotros, porque es un experto de verdad, tanto en la obra de James Joyce cuanto en concreto en el Ulises. Iba a hacer alguna glosa del Ulises, que es una cima de la literatura mundial, pero luego le haré un par de preguntas porque he hablado demasiado. Muchísimas gracias, Dámaso, y tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias. Estoy abrumado por la presentación. Quizá porque uno encontrarse de repente ante, digamos, el resumen de su propia biografía, cuando tiene que hablar de la biografía de otra persona, pues se siente, no sé cómo decirlo, pero en cualquier caso, mi propia biografía, pues me parece que está muy ligada, como ha dicho Calisto, a la ciudad de Santander, porque muchas de las cosas que he hecho las he hecho aquí. Así que estoy tremendamente complacido. Miren, yo les voy a hablar, como ha dicho Calisto, yo les voy a hablar hoy del personaje, del autor, y mañana hablaré más concretamente de lo que se conmemora en este año 22, que es el centenario de la publicación del libro Ulises. En primer lugar, les agradezco su presencia aquí, porque he paseado por la calle y hay muchos atractivos para no encerrarse en una habitación y escuchar una conferencia sobre James Joyce. De manera que su presencia aquí me alegra especialmente y me hace tener cierta confianza en lo que voy a decir a continuación. En primer lugar, para mí y como para cualquiera, ya no porque el libro canónico, que es uno de los libros más importantes que se han escrito sobre biografía en el siglo XX por un autor, biografía de escritores, es el de Richard Ellman, que se titula James Joyce y que tiene 1000 y pico páginas. Pero incluso las 2, 3 o 4 páginas de Wikipedia ya impresionan bastante sobre James Joyce. Yo no pretendo ni llegar al libro ni ceñirme a las páginas de Wikipedia, sino intentar algo diferente, que sería dar un contexto a la biografía de James Joyce. La biografía de James Joyce, para empezar, está, lo que podríamos decir que es mediada por lo que son las tensiones de su tiempo. Las tensiones de su tiempo las conocen muy bien, están puntuadas fundamentalmente para James Joyce por el acontecimiento que quiebra lo que podría ser o que termina el siglo XIX, que es la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se siente desde Inglaterra, aunque todavía no lo saben, como la despedida de su imperio, pero se vive como una profundísima crisis, y si me permiten que lo diga de esta manera, cuyas consecuencias estamos viendo todavía. Es decir, que si alguien piensa que el Brexit no tiene relación con lo que ocurre en Inglaterra a principios del siglo XX, yo le diría pues que reflexione en ello, porque yo creo que sí que la tiene. Joyce es irlandés, por tanto no está en el centro del Imperio Británico, pero luego hablaré sobre esto porque algunos de los fundamentos de que explican la biografía de Joyce y por tanto su obra están relacionados con el hecho de que él es irlandés. No es un británico estilo Evelyn Waugh, no es un británico como, curiosamente,
la persona que en Inglaterra representaría mejor aquello que representa James Joyce para todos los que les interesaba la literatura en los años 20, que es Virginia Woolf. Cronológicamente prácticamente coinciden, del 82 al 41. Luego son rigurosamente coetáneos. Pero Virginia Woolf está en el centro del imperio. Virginia Woolf representa la clase alta victoriana, digamos la generación que pone en duda los logros de la clase victoriana, pero Joyce es periférico. Además de ser irlandés, es católico, con lo cual tiene todos aquellos ingredientes que le hacen una persona sumamente incómoda para todos, para él mismo, pero también para su país, para el futuro país que va a ser Irlanda y también especialmente para Gran Bretaña y también para su propia confesión religiosa. De manera que estos elementos están muy presentes a lo largo de toda la obra de James Joyce y luego daré algún ejemplo para indicar a qué me refiero. Y voy a dar los ejemplos. Los ejemplos que voy a dar son precisamente de una de sus obras, que es el retrato del artista adolescente. El retrato del artista adolescente, si no me equivoco, se publica en el año 18. Creo que en el año 18, sí, creo que es en el año 18. 16. Todavía en curso la Primera Guerra Mundial. En el año 16. Y por cierto, yo me lo compré en el año 72, esta edición que ven ustedes aquí, justo en el 50 aniversario de la publicación del Ulises. Es decir, que ya en aquella época a mí me interesaba la figura del propio Joyce. Voy a sacar algún ejemplo de este libro. Ustedes entenderán por qué, porque es un libro que se escribe dentro de un género específico, un subgénero, si lo prefieren, que es el Künstlerroman, que es la novela de artista, que está dentro de un género un poco más amplio, que es el Bildungsroman, que es la novela de crecimiento, es decir, la novela en la que un autor explica o se explica a sí mismo y a los demás cómo ha crecido, qué le ha influido, cómo ha madurado y en qué se ha convertido. Sobre eso tenemos infinidad, muchísimas obras que tratan de estos asuntos. La obra de Joyce sobre el retrato del artista adolescente trata de un asunto específico de un creador, que es su propio proyecto personal como artista y como persona que está vinculada a una expresión artística concreta. Él venía madurando esta obra desde hacía muchísimo tiempo, pero hago un paréntesis con carácter general de reflexión sobre la propia obra de Joyce. Sin duda, Joyce es una persona que, si no hubiera escrito el Ulises, quizá no sería ni mucho menos lo que para hoy es para todos nosotros. Es decir, el resto de su obra, y piensen ustedes rápidamente en algunas de las obras con las que asociamos el nombre de Joyce, Dublineses, un libro que tiene un moderado éxito, una colección de cuentos que ningún editor se atrevía a publicar. Ya saben ustedes que las leyes inglesas sobre el libelo son muy estrictas e incluso un editor que tenía ya preparadas las planchas para editar el libro rompió las planchas y no publicó el libro por temor a verse envuelto en un juicio que probablemente le costara dinero. Aparte de esto, él publica muy poca obra más, pero sí publica algunos libros, como por ejemplo poemas, tiene Poems Spent Age y Change the Music, tienen un éxito reducido pero importante. También publica una obra de teatro, Exiles, Exiliados. Había comenzado a escribir una obra que luego termina siendo el retrato del artista adolescente, el Portrait of the Artist as a Young Man. Y Dublineses, si no hubiera escrito el Ulises y Finnegan's Wake, se me olvidaba el epílogo del Ulises. Si no hubiera escrito el Ulises, muy probablemente el nombre de Joyce no sería lo que es para todos nosotros hoy, porque una parte importante de su obra descansa precisamente en el éxito y el escándalo de lo que pudo ser Ulises en su tiempo. Bueno, digamos que la escritura
o lo que representa la escritura de Joyce. Si le quitamos el Ulises es como si a Cervantes le quitamos el Quijote. Yo soy muy admirador de las novelas ejemplares, de Persíles y Segismunda incluso, y de algunas otras obras de Cervantes, pero Cervantes no sería quien es si no hubiera escrito el Quijote. A Joyce yo creo que le ocurre algo muy parecido. Y para eso concurrieron una serie de circunstancias que yo creo que mejor analizo mañana, porque hoy me voy a detener algunos aspectos que considero que son importantes en la biografía de Joyce. Joyce proviene de una familia media, de clase media. Y ahora le daré la voz al propio Joyce para que oigan ustedes cómo describe a su propia familia. La propia familia aparece en muchas partes de su texto, aparece en el Ulises, aparece en el retrato del artista adolescente. Son importantes para él sus hermanos, sus hermanas, especialmente su padre, a quien describe de una manera que van a comprobar ustedes inmediatamente cómo es. Y también es importante, especialmente importante, su madre, porque está ligada a algunos hechos de su vida a los que luego dará vueltas en su creación literaria y que serán muy importantes para él. Lo que es importante en la biografía de Joyce son sus decisiones, las decisiones que toma en algunos momentos de su vida y las decisiones en función de qué toma esas decisiones. En el año 1904 él, digamos que se exilia de Irlanda, y se exilia por unas razones que él expone unos años más tarde en el libro que publica en 1916, el Portrait of the Artist. Entonces, Portrait of the Artist podríamos decir que se publica en el año 16 cuando ya está embarcado en la tarea de escribir Ulises, que inicialmente iba a ser un relato como el de Dublineses. Él está viviendo a caballo entre Trieste, Zúrich, París. Fundamentalmente el libro Ulises se escribe en estos tres lugares, pero se escribe en momentos trágicos, sobre todo al final, en plena Primera Guerra Mundial. Les recuerdo que la Primera Guerra Mundial también se asocia a algunas de las primeras novelas de Virginia Woolf, en las que ella entra en un mundo de creación que es claramente experimentalista o vanguardista, pero también especialmente se asocia a lo que podríamos decir que es el libro que mejor resume lo que es el estado de ánimo de los creadores europeos, que es La Tierra Baldía de Eliot. Eliot es también un gran propagandista de el Ulises de Joyce, junto con otras personas de las que ahora hablaré. ¿Por qué se va de su país? Joyce es una persona que no tiene ninguna significación política. Ha sido una persona que ha sido un alumno aventajado de los jesuitas, con lo que esto significaba en este momento haber sido alumno de los jesuitas. Tenía una formación que incluso los jesuitas que lo habían formado consideraban que era excepcional. El propio Joyce, a lo largo de su vida, desmiente en numerosas ocasiones lo que se va diciendo acerca de su sabiduría. Pero la verdad es que fue un hombre que tuvo una formación extraordinaria y que no dejó de incrementarla a lo largo de su vida. Él estudia en el colegio, en el Belvedere. Antes había estudiado en el Clongowes, me parece, creo recordar, pero lo tienen que sacar del colegio y luego finalmente entra de nuevo en el colegio, digamos, como una especie de favor por uno de los jesuitas que piensa que el chico tiene un gran talento y no podría desperdiciarse y habría que darle la formación que necesitaba. Pero desde el primer momento Joyce es una persona, no voy a decir temida, pero sí respetada, porque tenía unos conocimientos poco comunes. Y esos conocimientos los acrecienta a lo largo de su vida, especialmente cuando luego se va, después de haberse graduado en el University College de Dublín, donde fue también alumno. Él se va a París a seguir estudiando inicialmente medicina, pero no llega a terminar y tiene que regresar a su país porque su madre fallece. Entonces él ya pierde el interés que tenía inicialmente por la medicina y secundariamente pierde otro interés que también es muy importante para él, que es el de la música como cantante. Es decir, él se estaba formando para ser tenor. Y a juzgar por todos aquellos que lo escucharon,
un tenor bastante notable, es decir, que no solamente tenía afición y conocimiento, sino la voz adecuada para haber sido un tenor. Esto explicará para todos ustedes que estén familiarizados con las páginas del Ulises, pues las casi 400 canciones que aparecen en la novela, que no es poca cosa. Es decir, que una de las referencias de Joyce más constantes en su vida es la música. Pensemos también en el libro de poemas que les he mencionado, que es Chamber Music, es decir, música de cámara. Es decir, que él tenía siempre esta como una de sus posibles proyecciones, tanto artísticas como personales. Incluso al final de su vida él está pensando en retomar lecciones de canto y seguir aprendiendo sobre música. Es un alumno brillante, es un alumno de los que cualquier colegio se siente extraordinariamente orgulloso, de los que todos sus profesores hablaban extraordinariamente bien, y él lo sabe, es muy consciente del papel que desempeña entre sus amigos y del papel que en cierta manera tiene en relación con las personas que lo rodean, y las personas que lo rodean son casi todos ellos, o muchos de ellos, son escritores, intelectuales y además personas que están muy vinculadas a movimientos políticos en Irlanda. Irlanda en ese momento es parte del Reino Unido, pero es parte del Reino Unido. James Joyce nace como miembro o como súbdito del Reino Unido, y se lo digo ahora para luego volver a repetir por qué, y muere siendo súbdito del Reino Unido cuando Irlanda ya es independiente. Entonces quizá esto explique alguna pequeña contradicción sobre la cual diré alguna cosa a lo largo de esta intervención. ¿Qué es lo que le ocurre con su familia y qué es lo que le ocurre o cómo es su familia? Y aquí es donde yo voy a remitirme a lo que dice él respecto de su propia familia. Y esto ya les digo que es por intentar elevarme un poco por encima de lo que dice Wikipedia, porque lo que viene en Wikipedia lo tienen ustedes al alcance de la mano y podrán comprobarlo en cualquier momento. Pero lo que dice el retrato del artista adolescente es muy interesante porque hace hablar a una persona que creo que es Cranley en este momento y le pregunta por cosas personales, esto que en las novelas inglesas nunca se hace, pero en las irlandesas parece ser que hay más probabilidad de hacerlo. Cranley hace este tipo de preguntas. Yo traduzco, es una traducción improvisada, por lo cual solicito su indulgencia. Si notan fallos muy estrepitosos, les ruego que me los perdonen. Dice, ¿has amado alguna vez a alguien? Le pregunta Cranley. Esto es una conversación típica de adolescentes. No mucho antes de esta fotografía que le toma Curran, que es uno de sus compañeros en University College, en Dublín, y le toma esta fotografía, que es deliberadamente una fotografía de estudio. Esta fotografía de estudio él más tarde comenta respecto de esta actitud que tiene, es una actitud que ya notarán ustedes que si alguien está hablando con él, es una persona que no va a ser fácil de mantener un diálogo en el cual él no quede por encima. Sin embargo, él, esta actitud que tiene, que es medio arrogante, desafiante, de seguridad en sí mismo, cuando él, Joyce, comenta esta fotografía más adelante, dice, estaba considerando cómo pedirle una libra para tomarme unas cervezas. Es decir, que él en realidad no estaba pensando en cosas especialmente elevadas ni distinguidas, sino precisamente estaba pensando en algo más próximo a sus intereses más inmediatos. Y menciono algo que va a ser una constante en la biografía de Joyce, que es que él muere por una úlcera perforada, si no me equivoco, en el año 41, pero Joyce es durante toda su vida un extraordinario bebedor de alcohol, cerveza inicialmente, pero desde luego al final de su vida sobre todo de vino. Y de vino además, lo que él lo describía de esta manera, decía que él solamente bebía vino blanco porque era como beber electricidad, y no el vino tinto, que era como beber sangre. Entonces él tenía esta distinción y él estaba a favor de la electricidad, por lo que parece. Bueno, un poco más joven está hablando con Cranley en esta conversación y dice, ¿has amado a alguien alguna vez? Y Joyce, noten ustedes la clase de ironía que caracteriza el estilo de Joyce, dice, ¿quieres decir mujeres?
Dice, Cranley le hace esta pregunta, dice, amado a alguien, dice, ¿quieres decir mujeres? Y dice, no hablo de eso, digo en un tono más frío, dice Cranley, en un tono más frío, es decir, Cranley se da cuenta de que le están tomando el pelo. Y dice, si has amado, en tu vida has sentido amor hacia alguien o algo. Entonces Stephen sigue caminando y mira con gesto de enfado hacia el camino. Dice, intenté amar a Dios, dijo al final, pero parece que fracasé. Es muy difícil. Intenté unir mi voluntad con la voluntad de Dios instante tras instante. Y no siempre fracasé. Y quizá todavía podría hacerlo. Como ven ustedes, está tomando el pelo a Cranley. Es decir, le está diciendo que no, pero sí, que a veces lo intenta, que generalmente fracasa, pero que no siempre fracasa. Me interesa esta frase porque yo creo que esta actitud titubeante es una cosa que define muy bien algunos de los rasgos esenciales de Joyce. Y Cranley le interrumpe y dice, ¿tu madre ha tenido una vida feliz? Como ven, Cranley ya ha dado por imposible intentar averiguar qué es lo que está diciendo Joyce. Dice, ¿cómo lo puedo saber? Contesta Stephen. Esto es si lo notan ustedes, es un pugilato. A ver quién derrota a quién. Dice, ¿cuántos hijos tuvo? Stephen responde, 9 o 10. Algunos murieron. Dice, ¿y tu padre? Esto es, si me permiten, a donde yo quiero avanzar en relación con la biografía de Joyce, que es su autobiografía. Es él el que está hablando de sí mismo y juzguen ustedes lo que dice. Mi padre, tu padre le va a preguntar algo también un poco delicado. De nuevo, repito, estas son cosas que en Inglaterra serían impensables, pero parece ser que en Irlanda no lo eran tanto. Y Cranley lo piensa durante un momento y dice, no quiero entrometerme en asuntos familiares, pero tu padre era lo que podríamos decir una persona rica, es decir, con suficiente dinero, cuando estabas creciendo. Y entonces Stephen... Joyce dice sí. Es decir, su padre era una persona rica en ese momento. Y entonces Cranley no puede reprimir su curiosidad y dice, ¿a qué se dedicaba? Entonces aquí viene el párrafo que yo quiero que recordemos, porque es el que, quiero que recordemos, ustedes son muy libres de olvidarlo al momento, pero es el que describe a su padre y es una descripción sobre la que quizá luego diga algo, porque es una descripción que ustedes juzgarán. Fue estudiante de medicina, remero, tenor, actor aficionado, político vociferante, pequeño terrateniente, inversionista con poco caudal, bebedor, buen hombre, narrador de historias, secretario de alguien, algo en una destilería, recaudador de impuestos, persona que digamos que estuvo en quiebra, y en la actualidad es una persona que se dedica a elogiar su pasado. Bueno, este es el retrato que hace Joyce de su propio padre, y ya pueden hacerse ustedes una idea de lo que puede ser el contexto de esta familia. Es decir, el padre de James Joyce es una persona que representa, en cierta manera, lo que va a ser la profecía del hijo que en el futuro se va a dedicar a hacer algo no muy diferente. Quizá quitándolo de remero, yo no sé si algunas de las otras le quedan fuera. Pero Joyce, a partir de este momento, en 1904, hace una cosa sorprendente. Es que ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, pues se va de Irlanda, se acaba de enamorar de una joven a la que ha conocido, que es Laura Barnacle, y después de esto ya rara vez volverá a Irlanda. Volverá para iniciar, por ejemplo, una de estas cosas que aquí señala respecto de su propio padre, para inaugurar una bancarrota, porque funda un cine y el cine al poco tiempo quiebra. Es decir, que funda un cine porque él descubre que en Trieste hay varios cines y en Dublín no hay ninguno. Y entonces dice, esto es un negocio seguro. Entonces va a Dublín, pone en pie el cine finalmente fracasa. Pero exactamente, ¿qué es lo que hace Joyce?
Joyce es secretario de alguien en algún momento, es decir, hace algunas para una oficina comercial, creo recordar que en Trieste. Vive como un nómada entre Roma, Trieste, Pula es el primer lugar, Roma, Trieste, París, Zúrich. Es en Zúrich donde realmente pasa muchísimo tiempo, y especialmente en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, cuando las cosas en París ya están lo suficientemente mal como para que todas aquellas personas que teman algo de los nazis se vayan. Entonces se va y se va de nuevo a un lugar que ya conocía y conocía bien, que es Zúrich. En principio nosotros podríamos decir, ¿por qué se va? Y esto es algo que es difícil de determinar. Pero ustedes dirán, bueno, es que a lo mejor necesitaba lo que necesita todo artista: sosiego, estímulos, tiempo para concentrarse, etc. No, se va. Su vida es una especie de calvario de deudas y de sablazos y de impagos a amigos, a sus hermanos también, pero nunca tiene una situación económica ni siquiera moderadamente razonable. Todo lo contrario, su vida es una sucesión de dificultades que solo al final de su vida, y con el patrocinio de algunas personas, Harriet Shaw Weaver y Peggy Guggenheim, por ejemplo, algunas otras mecenas que lo acogen en París, empiezan a tratarlo, digamos, como una especie de protegido, una vez que ya se ha iniciado lo que podríamos decir que es la institucionalización y la promoción de James Joyce, sobre la cual diré algo un poco después porque también me parece importante tenerlo en cuenta. Este es el año de la publicación de Ulises, y aquí Joyce ya quien lo fotografía es Man Ray, es decir, ya no es cualquier persona. En el primer momento en el que aparece el Ulises, Joyce ya es una persona que merece esta fotografía y que es suficientemente conocido en los círculos literarios. Más adelante en esta conversación que les he mencionado con Cranley, él le pregunta algo acerca de el punto de vista de Joyce, y Joyce dice algo en relación con sus propósitos inmediatos. Este es uno de los momentos estelares del retrato del artista adolescente, cuando Joyce más o menos explica exactamente cuál es su credo, y estoy seguro que ustedes lo conocen. Dice, mira, Cranley, me has preguntado qué haría y qué no haría. Te diré lo que haré y lo que no haré. No ayudaré o no serviré a aquello en lo que ya no creo, sea mi hogar, mi patria o mi iglesia. E intentaré expresarme en alguna forma de vida o de arte tan libremente como pueda y tan íntegramente como pueda, utilizando para mi defensa las únicas armas que me permito usar: silencio, exilio y astucia. Este es digamos, lo que podríamos decir que define los propósitos de Joyce y la biografía de Joyce. Me voy a detener un momento en esto porque me parece que esto explica perfectamente bien la vida nómada de Joyce a lo largo y ancho del continente europeo, la razón de sus dificultades y la clase de trabajo a la que se entrega, y además se entrega de manera íntegra y sin ninguna concesión a ninguna clase de tutela por parte de nadie. Pero aquí habla de tres cosas que conviene mantener en perspectiva, porque son tres cosas que incluso al final de su vida, pero especialmente en el Ulises, como pienso decirles a aquellos de ustedes que mañana todavía resistan y quieran saber, quieran acompañarme a saber algo sobre lo que yo pienso sobre el Ulises, lo que le perturba es la patria, la fidelidad política, es decir, exactamente quién es Joyce qué clase de ciudadano es Joyce en relación con su país,
que no olvidemos que es Irlanda, él es irlandés, está a favor de la independencia, pero en este momento es súbdito del Imperio Británico y por tanto es un súbdito también, lo quiera o no, políticamente, de algo que lo trasciende. Les recuerdo, él nunca renunció a su pasaporte británico. Y digo esto porque si él era independentista irlandés, de ninguna manera lo que era una persona que apoyara ningún acto de violencia. Y le parecía que el nacionalismo irlandés, como sabemos y como hemos sabido hasta hace muy poquito tiempo, se ha manifestado en ocasiones de una manera muy violenta. Es decir, ha habido muertes, bombas, tiros, etc. Pero cuando todavía Irlanda era una parte del Reino Unido, esto era infinitamente más grave. Si recuerdan sus lecturas del Ulises, sabrán que en el Ulises aparece con mucha frecuencia los héroes tradicionales de Irlanda. Hay muchísimas discusiones en las que Irlanda es el debate más importante en según qué capítulos. Por ejemplo, en Eolo, que tiene como escenario la sede de un periódico, evidentemente es ahí donde Joyce ahonda más profundamente en lo que representa su país. Su familia. Su familia es también un asunto que es muy complejo de decidir. Primero porque él es, ya hemos visto en esta pequeña descripción de su padre, que el tono es, en cierta manera, burlón, en cierta manera, pero para Joyce, para James Joyce, su familia es determinante. Y lo veremos más adelante en una caricatura que seguramente ustedes conocerán, que es la de César Avín, vinculado al Ateneo de Santander, por cierto, que es quizá una de las mejores caricaturas de Joyce, entre otras cosas porque Joyce aconsejó a César cómo hacerle la caricatura. Le había hecho algo muy diferente y Joyce lo llamó a capítulo y le dijo, no, lo que quiero es esto, esto y esto. Pero volveré sobre ello un poco más adelante. Su padre es una figura determinante, es decir, este señor pintoresco, extravagante, vociferante, elogiador de su pasado, pues ya pueden ustedes imaginarse lo que puede representar para un muchacho que es más bien introvertido, sensible, que se pasa la vida encima de los libros y que tiene un sentido del humor muy especial y muy ácido en ocasiones. Y queda en último lugar la Iglesia. La Iglesia, sin duda, es uno de los asuntos más difíciles. La Iglesia, no la religión, la Iglesia católica, es uno de los asuntos más ambiguos y difíciles de determinar. Yo les digo que la familia es tremendamente importante, créanme mi palabra y lo podrán comprobar en la obra si lo desean. Su patria aparece una página tras otra en su novela, incluso de Dublín él llega a decir que si por una catástrofe desapareciera del mapa, con su obra Ulises podría reconstruirse hasta el último ladrillo, lo cual en cierta manera es cierto porque aparte de otras cosas Joyce era una persona que se documentaba extraordinariamente respecto de aquello que escribía, es decir, todo dato material y concreto que ofrece sobre la ciudad de Dublín está previamente documentado porque además para eso escribía a sus hermanos continuamente para que le dieran digamos, ficha de autenticidad para cada cosa que ponía ahí. Pero la Iglesia es difícil de determinar, es difícil de determinar qué es lo que representa para Joyce. Sabemos, y esto digamos, esto es otro de los elementos que aparecen como determinantes en la obra de Joyce. Sabemos que él tiene una actitud muy ambigua respecto de la Iglesia. Aparte de que aparecen muchos sacerdotes en la obra, aparecen misas, liturgia, aparecen reflexiones y apuntes sobre pasajes bíblicos, lo cual en el contexto anglosajón no es tan difícil, puesto que muchos autores británicos hablan de este tipo de asuntos. Por tanto, él simplemente, no solamente hablan de este tipo de asuntos, sino tienen como referencias muy habituales, algo que nosotros, yo creo que en cierta medida hemos perdido, frases que provienen probablemente de sus lecturas de la Biblia.
Ustedes saben que, por ejemplo, en los países anglosajones, el domingo para los niños solía ser el día en el que iban a una especie de catequesis, a una especie de escuela dominical en la cual se estudiaba o se leía fundamentalmente la Biblia. Joyce, yo no sé, no soy especialista, por tanto no puedo opinar. Yo no sé exactamente cuáles son las ideas religiosas de Joyce. Sí les puedo decir que él, por ejemplo, en Trieste y posteriormente, él era un creyente discontinuo e iba a misa, pero también alternaba las misas en la Iglesia católica con la Iglesia ortodoxa, porque le gustaba más la liturgia de la Iglesia ortodoxa, de la Iglesia oriental. De manera que su vinculación no es casi tanto, o no es tanto con la religión como tal, sino más bien con la propia institución de la Iglesia. Y de nuevo les cito una frase que probablemente ustedes conocerán de memoria, pero que a mí me parece que es tremendamente reveladora. Cranley, que ya se habrán dado ustedes cuenta que ha puesto o lo ha creado Joyce como personaje antipático, le hace una observación. Claro, nosotros vemos cómo el propio Joyce se desdobla para hacer este tipo de preguntas. Le hace una observación que me parece muy interesante. Dice, ¿temes, le pregunta Cranley, que el Dios de los católicos romanos te lance un rayo y te maldiga si haces una comunión sacrílega? Esto es como una pregunta de adolescentes, ¿no? Es decir, uno se imagina perfectamente a unos niños que no tienen nociones o que están enfrentándose con los misterios de la Iglesia en su infancia y de repente se hacen preguntas de esta índole, ¿no? Como diciendo, vamos a ver hasta dónde podemos profundizar en nuestra sabiduría popular sobre qué es lo que ocurre cuando pensamos en la religión. Y dice, el Dios de los católicos podría hacerlo ahora, dice Stephen. Y a continuación dice, temo más la acción química que se desencadenaría en mi alma si yo hiciera un falso homenaje al símbolo tras el que se amasan o se agrupan 20 siglos de autoridad y veneración. Bueno, a mí me parece que esto revela mucho acerca de lo que son las ideas de Joyce sobre la propia Iglesia. No sobre la religión, porque si se fijan, él no habla de la religión, él dirige su interés hacia la institución de la Iglesia y habla de su alma. Dice, ¿qué le pasaría a mi alma si hago esto? Dice, fíjense lo que hay detrás de ese acto sacrílego. 20 siglos de autoridad y veneración, es decir, 20 siglos de personas que siglo tras siglo han sido creyentes, han seguido las enseñanzas de la Iglesia. Y la Iglesia misma son 20 siglos. Y entonces él dice, no, yo ante eso, es decir, el hecho de que sea una comunión sacrílega, dice, pues Dios podría hacerlo en este momento si considera que tiene motivos para lanzarme un rayo. Pero lo importante no es eso, lo importante es precisamente que en esta reflexión, él en lo que piensa no es tanto en la propia religión, sino lo que histórica y culturalmente y políticamente representa la propia Iglesia. Yo creo que esto es una forma de, si me permiten que lo diga de forma popular, salirse por la tangente y no responder verdaderamente a la pregunta que le hace Cranley. Pero claro, él elige las preguntas que quiere que le hagan porque él es el novelista y para eso está. En todo caso, ese momento anterior que yo les he mostrado, a ver si consigo, sí, ese momento es el momento en el que él se va de Irlanda unos meses más tarde, estamos hablando de 1904, y un poco más tarde él ya ha tomado la decisión de irse con Nora, cuando no sabemos qué porvenir habría tenido en Irlanda, seguramente no malo, pero en cualquier caso él lo que elige es el destierro autoimpuesto, porque considera que las condiciones de vida en Dublín son sofocantes y las pone en esas tres áreas que yo he mencionado: la patria, la familia y la Iglesia. No me atrevo a decir la religión, pero la Iglesia sí. En 1922 lo encontramos ya en esta pose de intelectual
vamos a decir que ha publicado ya, o ya es suficientemente conocido en el mundo intelectual anglo-británico. Acaba de publicar el Ulises de James Joyce, el Ulises, pero acaba de publicar el Ulises e inmediatamente nada más publicarlo, como sin duda ustedes saben, hay un juicio, una acusación de pornografía contra el libro y el libro no puede comprarse ni en Inglaterra ni en Estados Unidos. De manera que el mercado natural de este libro, que habría sido estos dos países y le habrían permitido pues un gran desarrollo personal, económico, etcétera, bruscamente se ven cerrados. Es decir, el libro durante 12 años está prohibido en estos países y él no puede digamos, gozar de los beneficios y privilegios que le habría dado la posible venta de este libro. ¿Por qué ocurre esto? ¿Y cómo empieza la fama de Ulises? ¿Y cómo lo vive el propio Joyce? Miren, este es un grupo de las personas que son responsables del éxito de Ulises. Ahí está el propio Joyce. Y a su lado, a su derecha, está Ford, Madox Ford, que es un novelista importantísimo, que tiene hecha ya una novela, varias novelas, o un ciclo de novelas muy importante. The Good Soldier me viene a la mente, pero muchas más. A su izquierda, nada menos que Ezra Pound, que es poeta, pero sobre todo publicista, agente publicitario, comercial, cultural, etcétera. Es decir, es una persona que está detrás de casi todo lo que es importante en lo que en inglés se llama modernismo y que nosotros llamamos vanguardias o experimentalismo. Es ese señor que tiene aspecto así un poco mal encarado, este es Ezra Pound, que luego va a tener además una vida bastante complicada, pero es sin duda la persona a la que se le debe una gran parte o la parte más importante del éxito del Ulises de Joyce, porque imagínense cuál es la situación. Un autor virtualmente desconocido que publica una novela que inmediatamente se prohíbe. Entonces, solamente un milagro puede llegar a conseguir que esto acabe siendo lo que ha sido al final. La última persona a la que está a la derecha es John Quinn, que quizá es el menos conocido del grupo porque es sencillamente un abogado de Nueva York y sencillamente un hombre muy rico. Se dedica, entre otras cosas, a comprar obra original de todos los autores que en este momento eran autores a los que no conocía nadie o muy poca gente. Recordemos que cuando Joyce está pasando estrecheces económicas, su amigo Eliot también las está pasando. Este es el retrato de la antigua edición de Penguin del propio Joyce y este ya es un retrato psicológico del año 22. Es una especie de Joyce, si me permiten la broma, deconstruido. Es decir, es un Joyce al que ya le ha afectado la propia publicación de la novela. Es decir, lo vemos turbio, lo vemos con una mirada que no se sabe hacia dónde se dirige. Sí sabemos que en esta época el propio Joyce estaba empezando a sufrir muchísimos problemas de vista que acabarán en una casi virtual ceguera unos años más tarde. Este es un Joyce, digamos, que voy a poner otras imágenes para que no nos quedemos con esta solamente, porque esta retrata un momento concreto. Este momento concreto que retrata es el sobresalto que produce la publicación del Ulises. Es del año 22, por tanto, Joyce es una persona absolutamente desconocida, extraña, una persona de la que se saben cosas muy raras, que le prohíben un libro porque es obsceno. Yo, la verdad, no sé qué vieron de obsceno los jueces en este libro, porque el Ulises de Joyce es cualquier cosa menos obsceno. Pueden decir ustedes cualquier cosa que se les ocurra, será verdad, pero obsceno no. Antes mencionaba algo relacionado con la familia y con la iglesia. Esta es la boda de Joyce. Se va en 1904 de Irlanda, pero no hace oficial su matrimonio hasta el año 1931. Aquí acaban de salir de la notaría y Nora Barnacle hace lo posible para que no se la vea. Joyce, como no veía, pues obviamente está ajeno al hecho de que están fotografiándolo. Pero quiero señalo hacia esta fotografía porque yo creo que esta fotografía refleja algo sobre lo que le ocurre a Joyce en relación con la familia. Ocurre que él se va con Nora Barnacle, se van de Irlanda para establecer una familia y finalmente la boda no llega a partir de 1904, sino en 1931.
Y esto nosotros tenemos que preguntarnos, en una época, quiero que piensen que ahora mismo lo del matrimonio casi parece que es una institución que no es lo que era no sé qué decirle, hace 10, 15 o 30 años, pero imagínense en 1904. Es decir, en 1904 esto era una situación de auténtico escándalo. Pero yo señalo esto para decir simplemente, la familia de Joyce fue siempre la familia que terminó siendo la de él, nunca hubo otra, pero para los papeles esa familia no existió nunca, existió solo a partir del año 31, 10 años antes de la muerte de Joyce. Y esta es, de nuevo, un autorretrato. Este es Arabín, un señor de Cabezón de la Sal, como todos ustedes saben, muy vinculado al ayuntamiento, al Ateneo de Santander. Pero a César Avín se le encargó que hiciera varias caricaturas de personajes célebres en aquel momento, personajes que tenían cierta importancia cultural, literaria, artística, y uno de los que tuvo que hacer fue precisamente Joyce. Retrató a Joyce rodeado de libros, y Joyce vio esa caricatura y dijo, no, de ninguna manera. Y entonces le orientó para que hiciera lo siguiente. En primer lugar, recordemos lo que he dicho anteriormente de su padre para tener una pequeña pincelada de qué es lo que le ocurre en este momento. Su padre acababa de fallecer, por tanto él lleva un sombrero de luto y además con un número 13, que es el número de la mala suerte. Es decir, que él quiso que el caricaturista lo retratara con el luto por la muerte de su padre. Esto yo creo que es uno de los rasgos que es constante en la biografía de Joyce. Les voy a dar un dato que no he mencionado anteriormente, pero que creo que es el momento para recordar que una de las escenas más dolorosas en el Ulises es cuando a él le preguntan si, se lo pregunta Buck Mulligan, le pregunta que por qué no se arrodilló cuando su madre agonizante se lo pidió. Joyce o el joven Daedalus evita la pregunta. Ya han visto que en los diálogos que él procura responder solo a lo que le da la gana. Pero una de las cosas más dolorosas es precisamente lo que está relacionado con su credo. No serviré o no haré aquello en lo que no creo. Si he dejado de creer en la religión o en la iglesia, no voy a arrodillarme ante el lecho agonizante de mi madre. Pero vuelve a ello en todas sus obras, pero especialmente en los primeros capítulos del Ulises, la escena de la madre agonizante y su negativa a arrodillarse tiene una importancia simbólica grande. Ven ustedes aquí el sombrero y le acabamos de ver acompañando a su esposa cuando salían de la boda, pues unos cuantos años después de haber sido la familia que siempre habían sido. Lo dibuja como una interrogación. Porque había, no sé quién era el autor que había dicho que es que tenía aspecto de interrogación. Pero me interesa no porque esa persona dijera que tenía aspecto de interrogación, sino porque para las personas que en estos momentos, todavía en el año 32, faltan 2 años para que se pueda leer libremente el Ulises, Joyce sí era una interrogación. Era una persona completamente desconocida, era una persona misteriosa, era una persona de la que se decían toda clase de atrocidades sobre un libro que no había leído nadie. Es decir, lo habían leído 4 privilegiados que habían conseguido pasarlo de contrabando a Inglaterra y a Estados Unidos. Y además lo dibuja como pobre. Si se fijan, tiene telarañas por todas partes y tiene las rodillas remendadas. Es decir, Joyce no hace gala de su pobreza, se queja amargamente. Hay un párrafo suyo especialmente amargo en el que dice: el señor Picasso trabaja 1 hora y gana no sé cuánto dinero. Dice: yo estoy trabajando todo el día y desde luego mis ingresos son insignificantes si los comparo con Picasso. Es decir, él tiene esa especie de rencor de que se dedica a un arte que desde luego no retribuye sus esfuerzos. Está sobre un mapamundi que resulta que el país al que representa este mapamundi, esta bola del mundo, es Irlanda. Es decir, que su mundo es Irlanda. Él ha salido de Irlanda solo físicamente. Podríamos decir que mentalmente jamás se ha ido de Irlanda. Su contexto
las explicaciones de lo que es fundamental para él en su vida son Irlanda y siguen siendo Irlanda. Estamos en el año 1932, a los 9 años después él muere, pero en cualquier caso nosotros ya sabemos que a Joyce se le va a juzgar tanto por su obra cuanto por su pertenencia o por su identificación con lo que es Irlanda de la forma más generosa y amplia posible que puedan ustedes imaginarse. Y está flotando en el cielo. Es decir, es una persona que está desasida del mundo, que está en un lugar propio y que en estas circunstancias es en la que mejor se le puede entender. No tiene vinculaciones materiales, nada más que espirituales, con ese punto que cierra esa interrogación que es el propio autor. Y bueno, como creo que he estado hablando suficiente tiempo, yo creo que lo dejo aquí y mañana, si ustedes, alguno de ustedes todavía tiene interés en Joyce, mañana hablaremos del Ulises de Joyce. Espero no haberles aburrido demasiado. Muchas gracias. No sé si la costumbre de la casa es establecer un diálogo. Por mi parte, estoy encantado. Si alguien de ustedes, perdón, quiere hacerle alguna pregunta a Dámaso, pues... Bueno, yo le voy a hacer una. Enrique, perdona. No, yo seguramente les ha intimidado Joyce. Yo no, yo soy muy... No, voy a hacerte una pregunta, pero corro el riesgo de que lo contestes mañana, entonces, pero por si alguno no puede venir. Soy muy educado, yo me hace una pregunta, respondo hoy. Yo creo que a mí me interesa mucho saber qué autor moderno, de la literatura moderna, influyó más en James Joyce. ¿Qué autor que él considera, o sea, qué autor le influyó a él? Sí, le influyó a él. De la literatura moderna. Es decir, si hablamos de a partir de Shakespeare para acá. Buena pregunta. Yo, sin pensarlo, diría que el que más fue Santo Tomás, pero no está en el rango de tiempo que me dices. Entonces, de los modernos, yo creo que hay un entronque muy, muy claro con los escritores irlandeses Lawrence Sterne y Jonathan Swift. ¿Quién le influyó? De una manera más directa, podríamos decir Dujardin, que es el que le influye para la famosa creación del monólogo interior. Autores franceses que él había leído, muchos. El concepto, por ejemplo, no lo he mencionado porque yo quería centrarme más en aquellos aspectos de... espero que hayan notado que no he querido parecerme a Wikipedia. El concepto de epifanía en dublineses. Eso son, yo creo que son cosas que están relacionadas más con los simbolistas franceses, pero tampoco puedo dar un nombre concreto porque sus lecturas realmente eran vastísimas, eran muy grandes y no puedo, así de repente no puedo pensar en ningún autor que así directamente le hubiera influido mucho. Pero fijémonos en una cosa porque a mí me llama mucho la atención el retrato que yo he dicho, que es como una deconstrucción de la figura de Joyce, es nada menos que de Jacques-Émile Blanche, que es el autor que hace el retrato de Proust. Y el retrato de Proust es un retrato absolutamente relamido. Relamido, quiero decir, es un retrato perfilado nítidamente, es un retrato... Y Proust, si hay alguien borroso, es Proust. Y sin embargo, al que hace de esta manera es a Joyce. Pero aquí el artista yo creo que refleja un poco la opinión colectiva sobre quién era James Joyce. Pero yo quiero pensar, él tuvo... leyó mucho, leyó a muchos autores italianos, lógicamente, sus estancias en Italia, en Trieste especialmente, hizo amistad con Italo Svevo, que era Ettore Schmitz, el autor, leyó muchos autores italianos,
de nuevo me voy atrás, pero es que él es así. El autor que más le influye es quizá Dante, y para el Ulises supongo que todo el mundo sospecha que el que le influye es Homero. Entonces, bueno, pues sus referencias no son de personas próximas. Yo no sé si leía mucha literatura contemporánea. Sí lee mucho a uno de sus valedores y a otro predecesor ilustre que es Oscar Wilde, pero sobre todo a William Butler Yeats. Yeats lo lee muchísimo, y además Yeats es uno de sus publicistas. Cuando Pound comienza a hacer propaganda de James Joyce, el primero que se apunta a decir que es un genio es Yeats, de manera que es también una referencia contemporánea muy importante. Eliot no lo sé, y otros autores tampoco lo sé, no podría decirlo. Lo ignoro, pero él sí leía, pues no sé, es muy interesante, a lo mejor no es tanto literatura, pero en aquel momento había como una moda internacional hacia la psicología y en particular hacia el psicoanálisis. Y yo creo que el censo de psicoanalistas que había en Zúrich era altísimo, y desde luego él estaba muy interesado del psicoanálisis también. Jung, si no estoy equivocado, trató a su propia hija, que como saben fue diagnosticada como esquizofrénica y que fue la tragedia de la vida de Joyce. Pero en todo caso, ese tipo de escritos sí que lo. Pero no recuerdo ahora mismo, quizá lo haya y hay algún autor al que él veneraba, pero no lo recuerdo ahora mismo. Me da pie Enrique Álvarez para hacerte otra pregunta, y es que, al revés, en el sentido de, ¿se le puede considerar a Julián Ríos, porque estoy pensando en Larva sobre todo, como el Ulises español? Bueno, eso pensaba Goytisolo. No sé yo si todo el mundo lo piensa. A ver, es una pregunta muy difícil, ¿eh? Me hacéis preguntas muy complicadas. A ver, no sé si es el mejor, porque seguro que es Joyce diciendo que me equivoco. A ver, no sé si es el mejor, pero lo que sí puedo decir es que prácticamente sería muy difícil encontrar un autor a quien no haya influido Joyce. Quizá no de una forma tan extrema o tan rigurosa como la de Julián Ríos, porque Larva sí que es no tanto una recreación del Ulises, sino una recreación del modo de creación del Ulises. Pero Tiempo de silencio es también una obra que debe muchísimo al Ulises de Joyce, y Tiempo de silencio sí que ha sido considerada una de las obras fundamentales de nuestra literatura en la segunda mitad del siglo XX. No ha dejado de influir, yo diría que en nadie, en Goytisolo muchísimo, por supuesto, pero en autores yo diría que la nómina es inacabable, porque nadie que haya leído incluso con mediano interés las páginas de Joyce y sea creador, se ha sustraído a su influencia. La propia Virginia Woolf decía, ¿me estará influyendo Joyce? ¿Estará haciendo mejor que yo lo que estoy haciendo? Es decir, tenía cierto, eso que Bloom llamaba la ansiedad de la influencia, ¿no? Es decir, es hasta qué punto lo que te influye es mimético o es estimulante, algo que digamos que desarrolla en ti la capacidad creadora. Eso es lo que ahí yo no lo sé, pero vamos, Larva sí que desde luego se considera como la obra más acabada en la que se puede conocer un acto de creación que en sí mismo es propiamente joyciano. No sé cómo sea de original, pero propiamente joyciano, sí. Pero también, si pienso en un autor tan alejado de Joyce como puede ser Juan Benet tiene una obra que se llama Una meditación. Y yo diría que una meditación tiene mucho de Joyce también. Aunque Benet decía que Joyce era un costumbrista, que no le interesaba. Pero bueno, Benet decía cosas muy curiosas. Yo no sé si te he respondido. En realidad no tienes respuesta a tu pregunta, pero bueno. Por aquí. Bueno, Benet era ingeniero. Los de mi gremio tienen la peor opinión de los ingenieros, de ingenieros en la sala. Entonces esa opinión es propia
de ingenieros. Sí, decir que Jace es costumbrista, eso es decir lo que... Benet, en cuanto que algo no le gustaba, decía, esto es costumbrista. Pero yo no creo, él nunca elaboró, y esto me gustaría discutirlo con alguien, nunca elaboró exactamente, Benet tampoco era un teórico, nunca elaboró exactamente qué quería decir o cuál era su teoría en relación con el costumbrismo. Yo creo que tampoco él tenía una percepción muy clara o muy nítida de lo que era el costumbrismo. Yo creo que él simplemente lo utilizaba para descalificar a la gente, ¿sí? Pero yo trataría a los costumbristas con mucho respeto. Es más, Dublineses es una obra tremendamente costumbrista y también tuvo problemas, incluso legales, pero también con la ciudad, porque yo creo que había media ciudad que quería darle un mamporro por las cosas que había dicho acerca de muchos ilustres comerciantes de Dublín. Yo lo que quería que nos comentaras, y al hilo de los primeros momentos de tu intervención has dicho que el desenlace de la Primera Guerra Mundial tuvo una influencia, por supuesto, enorme en el Imperio Británico, pero lo has relacionado con el Brexit. ¿Qué quieres que diga? Lo A que ver si me quiere- metes en líos. Calixto. Lo que quería es que, como has dicho, A ver si me metes en líos. Hombre, que no se yo puede creo- entender el Brexit sin claro. sin saber de las consecuencias básicas del Claro, final claro. de la Guerra Mundial para el Imperio Británico. Bueno, en fin, el Imperio Británico se desmantela a lo largo del siglo XX, pero estamos en 2022 y todavía hay ingleses que no lo saben. Entonces es lógico que ocurran las cosas que están ocurriendo en Inglaterra, porque hay todavía una masa crítica. Esto es meterme en aguas muy turbulentas, pero esta, digamos, participación que tiene un punto de histérica del señor Johnson, que cada vez que dormía mal iba a ver a Zelensky, me parece que refleja un poco esta actitud de muchas personas que añoran el tiempo en que el Imperio Británico era el que decidía, y especialmente con Rusia, con el que tiene algunos conflictos a lo largo del siglo XIX muy estrechamente relacionados con el dominio de la India, porque lo que querían los zares era cortarle la llegada a los ingleses a la India, ¿no? Pero bueno, en todo caso, yo sí creo que efectivamente en el asunto del Brexit hay todavía una añoranza de una nostalgia, que a mí me parece, nostalgia del imperio, que a mí me parece que, bueno, no soy el primero que lo ha dicho, tampoco piensen ustedes que estoy aquí inventando nada. Sí que es evidente que hay una incluso en la separación de la Unión Europea, pues claro, la propaganda era que efectivamente Inglaterra iba a volver a ser la potencia que fue. Es decir, el discurso subliminal que había en las palabras de Nigel Farage, pues eran propiamente las de que Inglaterra iba a recuperar ese esplendor imperial que se conoce que había ido perdiendo tras entrar en esta especie de trampa burocrática que era la Unión Europea. Pero esto no es Joyce, nada que ver con Joyce, aunque en Joyce están las semillas. Es más, él tiene una pelea en el capítulo de Night Town, la ciudad pecaminosa, el barrio pecaminoso, en la que se pelea con un soldado. El soldado resulta que tiene una contraparte real, que es el cónsul británico en Suiza, con el que él tuvo unas pequeñas diferencias y que realmente terminaron con que apareció satirizado como uno de los soldados con los que británicos que están acantonados en Dublín, que en ese momento era el Imperio Británico, es decir, eran soldados ingleses muy probablemente. El cónsul irlandés en Zúrich, cuando fallece Joyce, manda una carta y le pide a las personas el ministro de Asuntos Exteriores pide al cónsul que se asegure de que Joyce ha muerto como católico. Eso es interesante para entender qué es lo que piensan los irlandeses sobre esa figura que se ha convertido ya, estamos hablando del año 41, ya se puede leer un Ulises, pero Joyce ya es una figura que no es cualquier figura. Es una persona que tiene una trascendencia que para los propios irlandeses, incluso aunque sea de una persona que nunca ha aceptado el pasaporte irlandés, sin embargo la preocupación del ministro de Asuntos Exteriores es saber si ha muerto como católico para decir, bueno, en casa todo tranquilo. Esa es digamos, la explicación final.
¿Alguna pregunta? Bueno, yo te quiero exprimir un poco más. Es decir, Yo me dejo. y sin hablar del Ulises y en relación con lo que se ha comentado respecto de Luis Martín Santos, Benet y demás. El capítulo 18 de Ulises, que es el que inaugura una forma de escritura sin puntuación, si consideras que tiene para la literatura en español una influencia en la memoria Cabrera Infante, Cortázar, Carlos Fuentes. Yo diría en todos los hispanoamericanos leyeron y muy bien a Joyce. Claro que sí. Cabrera Infante, a mí me parece que sería impensable no acordarse de Joyce con sus juegos de palabras, ¿no? Digamos, las evocaciones que aparecen en todos los textos de Joyce tienen muchísimo que ver con todos estos juegos de Cabrera Infante, de Tres tristes tigres, la Habana para un infante difunto, etcétera. Cortázar, a ver, Rayuela, a mí me parece que esa especie de escritura aleatoria que tú tienes que recomponer y que no sabe, y que hay un orden que te recomienda, pero luego puedes hacer el que quieras y luego puedes barajar tú cada fragmento a tu conveniencia, está dentro de la mecánica de la destrucción de lo que puede ser el orden narrativo tradicional del Ulises, ¿no? Y no sé quién más has mencionado. Carlos Fuentes, me estoy acordando ahora de... Fuentes. Es una novela menor de Vargas Llosa, pero en Pantaleón y las visitadoras hay páginas enteras sin puntuación. Sí, bueno, eso, lo que pasa es que eso sí que ahí ya no es, bueno, es Joyce, por supuesto, claro, pero a Joyce no le hace modernista en este sentido la falta de puntuación, sino lo que se llama el monólogo interior, es decir, un monólogo que en realidad es lo que los surrealistas llamaban escritura automática, por una parte. No es exactamente igual, ni mucho menos, pero es una especie, lo que a veces en español se ha llamado flujo de conciencia, es decir, como una producción no mediada de lo que piensa la mente humana en relación con su percepción del mundo. Esto que es lo que precisamente a Benet no le gustaba, porque decía, a mí que me importan los pensamientos de un señor ocioso, ¿no? Esto es inaceptable, que este señor pretenda que yo me interese por las cosas que él está pensando a lo largo de todo el día, como si eso constituyera... Yo he hecho el cálculo, esto es anticiparles algo de lo que les voy a decir mañana, pero imaginemos que alguien quiere hacer la biografía de Bloom, el héroe de la novela, a lo largo de lo que puede ser 70 años de vida consciente. Saldrían unas 2.500 novelas como el Ulises, para tener una idea de quién era este señor, es decir, para tener una radiografía día a día. No sé si hay alguien en la sala dispuesto a leer 2.500 novelas que tratan de lo mismo. De este señor que se levanta, que desayuna, que va a trabajar, que se toma lo que sea, que almuerza, que va a ver un museo, que mira si las estatuas son fielmente en reproducción de los personajes a los que retratan, etcétera, etcétera. Es decir, todo hasta que vuelve a su casa. Es decir, esto es un día, pero el día no tiene ninguna importancia, es un día cualquiera. Pero un día cualquiera pueden ser, repito, 2.500 novelas con pequeñas variaciones. Si a alguien le interesa la serialidad, pues aquí tiene un extraordinario ejemplo para saber en qué consiste. Si no hay más cuestiones, sí, perdón, sí. Lo planteas mañana, pero Joyce vive en Italia en la época de la eclosión del futurismo y desde luego vive en Zúrich en la época de la eclosión de Dada. Evidentemente ni el futurismo ni Dada pudieron estar influenciados por el Ulises porque no había sido publicado. Pero al revés, y has hablado también de la influencia de la música, y también es la época del dodecafonismo, si no recuerdo mal, La noche transfigurada de Schoenberg es de 1899, es decir, todo esto Joyce lo conocía, le influyó,
Bueno, él sobre todo, Lucia de Lammermoor, es decir, lo suyo es la ópera clásica. Y óperas, bueno, la Chida en la mano, Mozart, aparece una página así, otra también, pero lo suyo era la ópera, y la ópera clásica. Es decir, no conozco referencias suyas, pero especialmente el Ulises es una novela auditiva. Se reproducen hasta el sonido de los tranvías, se reproduce hasta el sonido de los tranvías de Dublín. Es decir, Joyce, cuando imagina una escena, se imagina la escena de manera íntegra. Y esa integridad viene reflejada también por los ruidos de la calle, las cosas que se vocean, también visual. Es decir, todo lo que se ve en la calle aparece reflejado en la obra. Dada y el futurismo, yo creo que, y Joyce, yo creo que eran producto de algo más amplio, es decir, son las vanguardias. ¿Que hay influencias? Pues no digo que no, porque desde luego uno de los capítulos es un capítulo que está escrito, vamos a decir que como una especie de historia de la lengua inglesa. Uno de los capítulos, esto es destriparlo de mañana, pero bueno, ya se lo adelanto. Es la historia de la lengua inglesa y finalmente termina con un párrafo que es absolutamente incomprensible. Y es incomprensible porque no es nada más que el registro de voces que se oyen en un pub, y los ingleses cuando ya han bebido 4 o 5 pintas, pues tampoco hilan tan fino. Entonces solamente se oyen las palabras, el murmullo, se yuxtaponen, están ahí, pero eso es propiamente una destrucción del lenguaje, es decir, y termina ahí. Es decir, que es más dadaísta que esto, yo creo que es difícil imaginarse una escena parecida, pero él apunta hacia digamos, esos elementos que podríamos decir que están en el arte y en contra del arte. No olvidemos que el ejemplo clásico en contra de lo que es los modelos narrativos ochocentistas es el Ulises, precisamente. Y que eso destruye esa tranquilidad de que tú puedes asomarte al mundo y contarlo siguiendo un anclaje firme en el tiempo y en el espacio. Entonces él, digamos que viola todas esas posibles convenciones ochocentistas, aún más en Finnegan's Wake. Lo que pasa es que Finnegan's Wake es impenetrable, pero el Ulises todavía sabemos cuáles son sus referencias y yo creo que en un porcentaje altísimo lo entendemos incluso demasiado bien. No sé si he contestado a tu inquietud. Pues de nuevo, nada, muchísimas gracias, Dámaso, muchísimas gracias a ustedes y les emplazo a que regresen mañana porque mañana será mucho mejor.